Queridas, queridos, continuamos con nuestra lectura y estudio de Freud, una vida de nuestro tiempo, por el historiador norteamericano Peter Gay. Olvidé que con este texto manejamos la presentación que les voy a poner a continuación. Permítame un segundo. Vida y obra de Sigmund Freud, ya la puse. Ahí la tenemos. Ajá. El texto que nos ocupa, un texto, repito, histórico, biográfico, es la biografía, una de las biografías no oficiales del doctor Sigmund Freud. Estamos en el capítulo 3. Son capítulos bastante extensos. Llevamos más o menos como 3, 4 páginas del capítulo 3 y estamos en la página 138. O sea que al menos tenemos, que les diré, unas 100 páginas por delante para acabar solo el capítulo 3 o el capítulo tercero. Estamos ocupándonos de el periodo de la vida en el cual Sigmund Freud descubre los principios que después le ayudarían a formar una técnica que conoceríamos como el psicoanálisis. Ajá. Una técnica que propiamente no era para interpretar sueños. Ajá. Ahorita estamos justamente leyendo el periodo de la vida de Freud cuando escribe, publica La interpretación de los sueños, texto de 1900, ajá. Se publica un poquito antes, pero la fecha de publicación ya tenía el nuevo siglo para el tiempo del doctor Freud, el año 1900, ajá. Eh, Ahorita quisiera repetir el último párrafo porque hay una observación que se me pasó de este texto. Ajá, con la repetición de este último párrafo, hago la observación y continuamos, ¿vale? Los sueños son realizaciones de deseos. Esta formulación suscita de inmediato un interrogante, del que Freud se desembaraza en el más breve de los capítulos, dentro de la interpretación de los sueños. Ajá. Por supuesto, la interpretación de los sueños ya la leímos, la compartí en este canal con una lectura. No sabía yo cómo compartir pantallas, yo simplemente leía. Ajá. Pero les dejo la interpretación de los sueños y estamos a unas semanas de empezar ese texto, la interpretación de los sueños, en una lectura comparada de las dos traducciones más populares en español, Ediciones Amor Ortu, que sería, digamos, nuestra segunda o una traducción secundaria, y la principal sería por Luis López Ballesteros y de Torres. Ajá. Pero, capítulo tercero, el sueño es un cumplimiento de deseo. Ajá. Capítulo tercero de la interpretación de los sueños. Repito, los sueños son realizaciones de deseos. Esta formulación suscita de inmediato un interrogante del que Freud se desembaraza en el más breve de los capítulos. Me parece debe ser el tercero, entonces. ¿La realización de deseos, pregunta Peter Gay, es una ley universal de los sueños o simplemente la lectura adecuada del sueño de la inyección de Irma? Freud presenta un variado catálogo de ejemplos e insiste en que esa ley es válida para todos los sueños, aunque pueda parecer lo contrario. Queridas, queridos, es que justo esto no lo plantea Freud así, digamos, como lo voy a describir o lo voy a mencionar. ¿Qué es un deseo? Ajá. En la interpretación de los sueños se plantea, capítulo 3, el sueño como cumplimiento de deseo, pero para, digamos, llegar a esa hipótesis, llegar a ese planteamiento o argumento, ya hubo una gran trayectoria. Capítulo 1, antecedentes científicos sobre el estudio de los sueños. Capítulo 1 de la interpretación de los sueños. Capítulo 2, el método de la interpretación de los sueños. Ajá. Y claro está, y de hecho eso es algo que me había estado ocupando de estudiar últimamente acerca de las críticas hacia el psicoanálisis y hacia el método de Freud. El psicoanálisis, digamos, nace de Sigmund Freud, lo comparte Sigmund Freud dentro de la comunidad médica, principalmente entre judíos de su época
Era, digamos, una Viena, Austria, llena de ideas, llena de gente queriendo progresar económicamente, socialmente, pero dentro de este marco social, el hecho de que Freud, digamos, por ser judío, haya propuesto el psicoanálisis es más bien atacado y más bien el psicoanálisis es desechado básicamente por la comunidad científica de su época. Les estoy hablando de alrededor del 80% de los médicos no querían saber nada de psicoanálisis porque Freud era judío. Ajá. Es un aproximado. Ajá. Y claro está, esto es algo que puedo, digamos, comentar no solo al estudiar esta biografía, al estudiar la biografía por Ernest Jones, que también se las dejo en la descripción, sino porque el mismo doctor Freud lo menciona, contribución a la historia del movimiento analítico que también encontrarán en la descripción. La ciencia judía le llamaban al psicoanálisis para tratar de desacreditarlo simplemente porque Freud era judío. Ajá. Entonces, cuando Freud publica la interpretación de los sueños, hace esta clase de declaraciones, el sueño es un cumplimiento de deseo. Estas declaraciones van, digamos, acompañadas tanto de una observación puntual sobre los, digamos, el marco histórico sobre la interpretación de los sueños, sobre el fenómeno humano de soñar, que de hecho también en el capítulo uno se hace mención acerca de la posibilidad de que los animales sueñen. Ajá. Podemos decir que sí sueñan, pero justamente se va aterrizando desde el capítulo uno que es un deseo. No podemos, digamos, descartar todo lo que se escribió en el capítulo uno y capítulo 2 sobre el sueño para nosotros tener una idea de lo que es un deseo. Ajá. Y es justamente donde podemos ir aterrizando. Les voy a mostrar rapidito el texto. El psicoanálisis como una ciencia. Ajá. No una ciencia que pretenda decir, yo sé lo que es bueno para ti, tienes que hacer caso de todo lo que te digo y todas mis interpretaciones son correctas. No. Ya en esos, aún en vida, Sigmund Freud se enfrentó a esta clase, digamos, de perversión, de malversación del psicoanálisis, de su metodología y su ejercicio de poder. Ajá. En el sueño, en la interpretación de los sueños psicoanalítica freudiana, la interpretación no viene del analista, viene del soñante. Ajá. Y justamente al irnos acercando poco a poco al sueño como un fenómeno parcial, como un fenómeno mutilado, ajá, como un fenómeno con palabras lacanianas, no todo, es decir, lo que podemos decir del sueño, vamos hilando pensamientos. Ajá. Supongamos, soñé con un perro. Si yo sueño con un perro, yo tengo un perro. Mi relación con ese perro es específica. Ajá. Si ustedes sueñan con otro perro, ustedes también sabrán otorgarle significado a ese perro, ¿o no? Ese es el punto. Para nosotros como individuos humanos, digámoslo así, tener contenido en la memoria, ajá, hemos hecho un trabajo a partir del cual podemos decir, existe un perro, por decir por seguir el ejemplo. Ajá. Sin embargo, al nosotros soñar, ya damos un contexto a un objeto. Ajá. Damos un significado, damos una experiencia en el sueño. Ajá. En el sueño, al despertar, podemos decir, solo me acuerdo de esto. Pues de eso partimos, no para tratar de rescatar todo el sueño. Curiosamente, a veces ocurre que podemos acordarnos más y más y más del sueño, pero en cuanto supongamos un solo sueño de la interpretación de los sueños, la palabra autodidasker es una palabra inventada, es una palabra que no existe más que en la mente de quien la soñó. Ajá.
Y a partir de Autodidasker, el mismo soñante, que en ese caso era Sigmund Freud, deshace la palabra, identifica elementos que se relacionan únicamente consigo mismo para acercarse a un significado real. No me refiero, digamos, a un significado conforme al simbolismo y no, 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 no. Digámoslo así, un simbolismo específico, personal, subjetivo, único. No estamos hablando de un simbolismo universal. Un perro significa tu guía, no sé dónde. No, 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 no. El perro, háblame del perro, es todo. Ajá. Y de ahí partimos, queridas, queridos, a una indagación sobre un solo sujeto en relación con ese solo sujeto, hombre o mujer, adulto o niño. Ajá. Si notan, poco a poco es donde podemos señalar que el psicoanálisis se constituye como una disciplina científica muy particular. Ajá. No se trata de llevar al sujeto a un laboratorio, hacerle hoyos en la cabeza, sacar cualquier clase de sustancia. No, 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 sino simplemente, háblame de eso. ¿Qué es eso? Supongamos, ya no hablemos de un sueño de un perro. Llega a ustedes una consulta que se queja terriblemente de su vida amorosa. Terriblemente. Háblame de tu vida amorosa. No es que así, 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 mi papá. Ah, háblame de tu papá. Así, 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 pum, 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 pum. No es una cuestión, digamos, eh, de que nosotros tengamos que cambiar nada. Simplemente buscar, indagar, profundizar, saber cuál es, digamos, la naturaleza de esa relación que tiene cada sujeto con los elementos que le dan significado a su propia vida. Pero, queridas, queridos, todo esto para acercarme solo a esta palabra, deseo. Cumplimiento de deseo, capítulo 3, repito, interpretación de los sueños. Y de ahí, lo que omití en el video pasado, porque ya estaba cansado, más allá del principio de placer. Ahí es donde Freud se propone cuestionar esta formulación hecha desde 1900, tal vez un poquito antes, según lo hemos visto. El sueño como cumplimiento de deseo. Y de ahí Freud pasa del sueño a el juego como cumplimiento de deseo. Pero no solo el juego. ¿Qué pasa? Y se lo plantea desde la interpretación de los sueños. ¿Qué pasa cuando una persona sueña con un evento traumático? En la interpretación de los sueños es un accidente en tren. Ajá, es el ejemplo típico. Pero, ¿qué pasa, queridas, queridos, si sueñan ustedes con su ex? Evento traumático. ¿Ya lo vieron? ¿Se despiertan pensando en él o en ella? ¿O ya lo vieron? ¿Se sienten más tranquilos? No lo sé, queridas, queridos. Es que justamente a nosotros nombrar deseo, estamos nombrando la relación de una persona consigo mismo, consigo misma. Ajá. Es una relación que ciertamente nace del cuerpo, pero que cada sujeto humano va desarrollando, va caracterizando de forma única, específica. Ajá. Tengo ganas de unos tacos de carnitas y una coca, por ejemplo. Tengo ganas de un helado de vainilla, por ejemplo. Tengo ganas de hablarle a esa chica que tantas veces he visto, por ejemplo. Ajá. Y el sueño nos refleja un sueño mío real. Yo quiero mucho a mi perrito. Y en una de esas sueño que estoy trabajando, no en esto, sino trabajaba yo en el sueño para la empresa que yo hace unos años trabajé y yo me llevaba a mi perrito a un evento en el cual se me pierde, en mi sueño. Ajá. Y en mi sueño yo estoy angustiado. ¿Dónde estará mi perrito? ¿Cómo estará mi perrito? Me despierto. Puf, fue un sueño. Ah, qué bueno.
Mi perrito está bien, mi perrito está dormido, mi perrito está tranquilo. Pero esa clase, digamos, de experiencias se quedan en uno. ¿Por qué soñé que perdí a mi perro? No lo diré aquí porque entonces yo entraría justamente en ese nervio que a mí me une con mi perro. Ajá. Eh, ¿Por qué no decirlo? Brevemente, mi ex esposa. Ajá. Es todo lo que diré en este momento. Porque, queridas y queridos, justamente meternos al terreno de los sueños es meternos al terreno de los afectos más fuertes. Ajá. Dice el texto. Ahora sí vamos a continuar. Eh, Cada excepción parece aparente a esta afirmación de que el sueño es una realización de deseo, un cumplimiento de deseo. Eh, Cada excepción aparente a esta afirmación tajante, al ser examinada, se convierte a juicio de Freud en una prueba más. Cada una era una variación sutil de un tema único. Y ahí, queridas, queridos, por ejemplo, eh, yo soy el que está nombrando en mi sueño de perdí a mi perro un deseo cumplido. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando no es, por ejemplo, perdí a mi perro, o perdí a mi hijo, o mi papá se murió, mi mamá se murió, X, Y o Z, ajá, o estoy muerto, puf, ajá. Al momento de hablar de eso, salen los afectos. Y es entonces cuando podemos decir, ¿y qué tal si cuando lo planteamos como un deseo, nosotros mismos podemos revolvernos internamente? No, qué escenario tan horrible. No quiero saber de eso, no quiero pensar de eso, por ejemplo. Ajá. Dice el texto, uno de los primeros sueños que proporcionaron a Freud un indicio de esta ley procedió en casi 5 meses, precedió, perdón, en casi 5 meses al sueño de la inyección de Irma. Era un sueño de indolencia, entre comillas. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Estas palabrotas alemanas son peor que ofensas, digo. Para un hablante de español es horrible leer, encontrarse con esas palabras. Les regreso yo a la presentación, ajá, para yo continuar en el texto de Peter Gay. Dice, bueno, sueño de indolencia, divertido y traslúcido, que tuvo un médico joven e inteligente conocido suyo, en realidad sobrino de Breuer. Me parece que, bueno, perdón, disfrazado como Pepi en la interpretación de los sueños, era alguien a quien le gustaba dormir hasta tarde. Una mañana, cuando su patrona trató de despertarlo llamándolo a través de la puerta, Pepi soñó que ya estaba en el hospital trabajando, es decir, de modo que no necesitaba levantarse. Se dio la media vuelta y continuó durmiendo. Pero, insistiría el crítico, muchos sueños no parecen realizar ningún deseo. Pueden representar o suscitar angustia o desarrollar un argumento neutral por completo exento de emociones. ¿Por qué habría de considerar que tales sueños angustiosos o indiferentes son casos de realizaciones de deseos? ¿Y por qué tendrían que disfrazar su significado? Eh, Contesta al parecer con palabras de Freud, entre comillas. Cuando en el trabajo científico la solución de un problema presenta dificultades, replica Freud, a menudo es bueno abordar un segundo problema del mismo modo que resulta más fácil abrir dos nueces apretando una contra la otra que tomándolas por separado. Cierra comillas, continúa Peter Gay. La solución reside en la distorsión que proporciona la clave esencial del trabajo que quien sueña realiza de modo inconsciente mientras está soñando. A ver otra vez. La solución reside en la distorsión que proporciona la clave esencial del sueño, la clave esencial del trabajo que quien sueña realiza. A ver otra vez. Distorsión. Ok, ok. La solución reside en la distorsión. Ahí.
que proporciona la clave esencial del trabajo, que quien sueña realiza. Así está el texto. A ver, entiendo la lógica, de hecho es más, creo que es más sencillo entender la interpretación de los sueños que esta propuesta de Peter Gay, porque aquí no es Freud, esto es Peter Gay. Ajá. Primero, el sueño distorsiona, correcto. Ajá. El sueño toma los elementos que tenemos, digamos, en el pensamiento, en la memoria, en la experiencia, los trastorna, los transforma, los disfraza, los muestra, pero no como tal, ajá, sino a veces ocultos. Por ejemplo, es lo que les comento, en mi sueño perdí a mi perrito, hay alguien que a mí, y solo a mí, me recuerda a mi perrito. Ajá. Distorsión. Ujú. Que proporciona la clave esencial del trabajo. Aquí, es esta palabra la que a mí me detiene. Ajá. Que proporciona la clave esencial del trabajo que quien sueña realiza de modo inconsciente mientras está soñando. Ajá. Ok, ok. Creo que ya se puede entender mejor. Esa distorsión viene de mí. Ajá. Ahí es donde podemos justamente cuestionar el planteamiento no de Freud, sino de Peter Gay. Ajá. El sueño, queridas, queridos, es un tema central en psicoanálisis, es un tema, el tema que justamente le dio a Freud la inmortalidad, pero que también difícil a veces de abordar. Citando a Freud, no me acuerdo, creo que es en las conferencias de introducción al psicoanálisis, el sueño como un producto patológico, ajá, el sueño como un producto donde nuestra mente no funciona como generalmente lo hace. En nuestra vida cotidiana, nuestra mente es receptora de estímulos. Nosotros vemos algo, escuchamos algo, lo procesamos y hacemos algo. Ajá. En el sueño es al revés. Nosotros damos los estímulos y justamente al dar los estímulos, los transformamos, hacemos algo. Ajá. Pero eh, en cuanto a, digamos, por ejemplo, lo voy a poner así. ¿El sueño lo hacemos nosotros o lo hace nuestro inconsciente? Ahí estoy separando al sujeto de su inconsciente. Ajá. En el caso que les pongo, mi perro. Mi perro me representa a mi ex esposa. Ajá. Mm. Y yo hago esa clase de asociaciones en parte porque sé que la distorsión es posible, en parte justamente porque la liga emocional de mi perrito con mi ex esposa es muy fuerte. Ajá. Al mismo tiempo, lo voy a decir así, el doctor Freud presentaba el sueño como algo que no viene del sujeto, sino de su inconsciente. Entonces, el acento aquí que quiero hacer, ¿lo inconsciente es nuestro o no es nuestro? Pregunta de exámenes. Pregunta de examen, queridas y queridos. Sí, lo es. Ajá. Y aquí lo puedo nombrar así, porque es necesario nombrarlo así. El inconsciente no es culpa de, no. De hecho, podemos decirlo, lo inconsciente nuestro es parte de nuestra propia genialidad como individuos humanos. Ajá. Lo voy a decir así. Ujú. Un individuo que sueña es un individuo que se ha visto a sí mismo, a sí misma, y que dice, voy a cambiar esto. ¡Pup! Y lo hace porque puede en el sueño. Ajá. Eso es lo fabuloso de la vida onírica. Ujú. Sin embargo, justamente
en esta doble naturaleza del sueño como mío y como no mío. Como mío, es decir, toma elementos que yo reconozco y que yo puedo nombrar, y al mismo tiempo esos elementos son símbolo subjetivo, no universal, símbolo propio que yo construí con mi propia experiencia, en mi propia vida y a mis propios costos. Ajá. Entonces, perro, por ejemplo, el ejemplo del día de hoy, perro, yup, ella, ajá, pa, así. Y entonces, justamente, la relación del sujeto con su propio deseo, con sus propios significados, puede ser una relación accesible o completamente inaccesible. Ajá. Completamente, queridas y queridos. Al menos hasta cierto punto. Supongamos, se me ocurre contarle a mi analista ese sueño en sesión, en análisis. Y mi analista me pregunta, ¿qué significa el perro? No sé. Pienso y pienso, no pienso y digo, ¿no? Porque eso es también parte del ejercicio del análisis. No sé, pero X, Y, Z, bla, 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 bla. Hablar, 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 hablar. Asociación libre es libertad de lengua. Ajá. Es decir, no sé qué significa el perro, no sé qué significa que en el sueño mi papá murió, no sé qué significa en el sueño que tengo trabajo, no sé qué significa que estaba pintando, no tengo idea. Ajá. Pero bla, 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 bla. Asociación libre. Ajá. Y poco a poco, ahí está. Y uno lo nota. ¿Por qué? Porque el significado no viene del analista, el significado viene del sueño mismo. Ujú. La relación que yo establecí con los elementos que soñé. Ajá. Vamos a avanzar en el texto. Para preparar la explicación de la distorsión, Freud introduce ¿qué? Una distinción crucial entre el sueño manifiesto. Lo regreso a a esta cosa, la presentación. El sueño manifiesto y los pensamientos oníricos latentes. Ajá. Ahora, pensamientos oníricos latentes. Ese es el punto, queridas, queridos. Vemos algo en el sueño, oímos algo en el sueño, sentimos algo en el sueño, que ahí no hay límites. Ajá. Eso soñaste. Bueno, cuéntame sobre tu día anterior. Eso no tiene que ver. Mismo cuerpo, mismas experiencias. El sueño, por lo general, te ayuda a, iba a decir, elaborar, pero no es la palabra adecuada. El sueño te ayuda a absorber, te ayuda a abstraer. El sueño te ayuda, podemos decir comprender, pero tampoco es un entendimiento así profundísimo, sino, eh, digámoslo así, el sueño tiende un puente de comunicación entre nuestro pasado más reciente y nuestro pasado infantil. Ajá. Voy a ponerlo así. Ajá. Y esto, por supuesto, es freudiano, está en interpretación de los sueños, pero eh, al momento de acercarnos a esta práctica es cuando podemos justamente encontrar una relación con nosotros mismos, de modo que rebasa por completo todos los cálculos psiquiátricos, médicos, sociológicos sobre salud mental, entre comillas. Ajá. Dice el texto. El primero, el contenido manifiesto, es decir, el sueño como lo vimos, lo recordamos, es lo que el individuo sueña y recuerda más o menos, vagamente al despertar.
Los segundos, los pensamientos latentes del sueño, están ocultos. Y si emergen, lo hacen solo densamente velados y hay que decodificarlos. Ajá, justamente. El punto, digámoslo así, de la interpretación de los sueños como una práctica es qué tan honestos podemos ser con nosotros mismos. Ujú. Qué tanto nosotros queremos huir de determinados temas. Qué tanto nosotros podemos hablar o simplemente pensar de algo que nos conmueve. Ajá. Dice el texto. Los sueños de niños que constituyen una excepción, ahorita hablamos por qué, son a la vez paradójicamente aburridos e informativos, entre comillas. Los sueños de los niños pequeños son frecuentemente puras realizaciones de deseo, cierra comillas, otra vez Peter Gay, y por lo tanto, abre comillas, no presentan enigmas que haya que resolver, cierra comillas. Pero son, dice Peter Gay, continúa con comillas, de inestimable valor para la demostración de que los sueños en su naturaleza más íntima significan la realización de un deseo. Ahora, queridas, queridos, este es un punto, digamos, un poquito espinoso. Un poquito, si nosotros justamente queremos imponer una visión normativa, reguladora de la naturaleza infantil. Ajá. Pero les pido, por favor, recuerden ustedes su propia infancia. Recuerden ustedes que cuando queríamos algo, veíamos cómo le hacíamos para obtenerlo, para hacerlo. Cuando éramos niños, ajá, éramos niñas, ajá, éramos infantes. Y si se nos negaba, no se iba el deseo, no se iba lo que queríamos. Pensábamos en eso, ajá, y aprovechamos cualquier oportunidad para hacerlo, para cumplirlo. Ujú. Los niños, la infancia en general, niñas y niños, tienen una naturaleza específica, ajá, intensa, amoral. ¿A qué me refiero con esto? Yo le puedo decir a un niño, te hace bien comer verduras, cómete tu brócoli. El niño no quiere. ¿Por qué? Porque no es lo que él quería comer. Él quería comer chocolate. Ujú. El chocolate no nutre, le digo. No me importa. Yo quiero comer chocolate. Punto. Ujú. Por ponerles un ejemplo. No hay valores como nutrición, no hay valores como higiene, no hay valores como bueno y malo, simplemente yo quiero. Y lo que la infancia quiere es lo bueno para ellos, en su inocencia, digámoslo así. Ajá. Hablar de el deseo justamente entonces es hablar de la relación que tenemos con nosotros en diferentes momentos de nuestra propia historia, porque por supuesto, yo fui un niño. Si soy capaz de apalabrar de esta forma la naturaleza del deseo infantil, es gracias al psicoanálisis. Ajá. No gracias a que leí. No, esos enfrentamientos que yo también he tenido conmigo mismo para decir, quiero eso. No, pero es que piénsalo bien, es que quiero eso. Ok, vamos. Ajá. Eso no lo hace la psicoterapia. Ajá. Psicoterapia busca tratar de imponer una relación, un criterio ajeno al del sujeto mismo, el criterio del terapeuta. Ajá. No del psicólogo o psicóloga, sino del terapeuta. Ahí hay mucho que cuestionar sobre lo que la psicología tiene que pagar por esa figura cultural de la psicoterapia. Pero, regresando al psicoanálisis y notando cómo es el sujeto mismo quien puede develarse a sí mismo lo que se oculta frente a los elementos constitutivos de un solo sueño. Ajá. Y ese es el punto. Uno solo. En teoría, soñamos diario. No lo recordamos todos, pero en teoría podemos soñar todos los días. Ajá. Y claro está, no todos los sueños tienen, digámoslo así, para quien sueña, el mismo peso, la misma importancia, el mismo valor.
Pero para aquellos que ya estamos un poquito más acostumbrados a decir, soñé esto, ok, voy a escribirlo. No, no sé qué significa, no tengo idea. Lo escribo y me quedo dormido. Y continúo soñando. Ese es el punto, queridas, queridos. Al momento de nosotros acercarnos a una relación diferente con nosotros mismos, a través de estos productos que nosotros hacemos, los sueños, entre otros, porque ahorita estamos en el inicio del psicoanálisis, de acuerdo a la historia ordenada por Peter Gay. Ajá. Esta doble naturaleza psíquica, digámoslo así, estructurada en un adulto humano, la infantil y sobre ella la adulta, digámoslo así, la socialmente aceptable, ajá, se compone de un ir y venir. Quiero, no quiero, quiero, sí quiero, me doy permiso, me odio a mí mismo porque quise algo que al mismo tiempo me apena o me da dolor, me avergüenza, amor, odio. Ajá. No es sencillo para un ser humano civilizado aceptar su propia naturaleza infantil. No es sencillo. ¿Por qué? Esas demandas que vienen desde el cuerpo al fin y al cabo, desde todo lo que hemos aprendido desde pequeñitos. Ajá. Esas demandas que podemos entender como los deseos, a veces son terribles. Ajá. No las cumplimos, pero en el hecho de que decimos, lo soñé. Ah, qué dolor. Es fuerte eso. Ajá. Y ahí no hay salud mental. Ahí no hay forma de decir calma, calma, calma. Fue un sueño. Podemos decirlo como en mi ejemplo. Mi perrito está bien. No lo he perdido y no, no lo creo perder en toda mi vida y su vida. Pero me quedó el sueño. ¡Puf! Lo perdiste. Sí. No perdí a mi perro físicamente. Al menos, bueno, una anécdota, pero no la voy a contar ahorita. No perdí a mi perro de forma real. Mi perro está conmigo, pero perdí algo. Ajá. Y de ahí no voy a avanzar, al menos no en este video, porque no es el punto, queridas, queridos. Ajá. Dice el texto de Peter Gay, con tal desnudez, en tales sueños se come un dulce prohibido o se realiza una excursión prometida. Ajá. Prácticamente no requiere ninguna interpretación. Para ilustrar este punto, Freud recoge los sueños de sus pequeños hijos e hijas. En un ejemplo encantador aparece Ana, la futura psicoanalista, citada por su nombre. A los 19 meses de edad, la niñita había vomitado una mañana y tenía que ayunar todo el día. Pobrecita, ¿no? Vomitar es lo de menos, pero tener que no comer todo el día. ¡Ouch! Imagínense eso. 19 meses es un año y medio. Sí, ¿verdad? Un poquito más de un año. Una niña de un año sin comer todo el día, pobrecita. Dice el texto, por la noche los padres la oyeron gritar con excitación en sueños, usando su propio nombre, como era costumbre en aquel entonces, para querer decir que estaba tomando posesión de algo. Ana Foyd, fesas silvestres, omelette, budín. Es decir, ella, digo, podemos decirlo, no contó su sueño, pero sus padres la escucharon diciendo nombres de alimentos mientras ella dormía. Ajá. Dice Peter Gay, ese menú, comenta Freud, incluía casi todo lo que decía, lo que debía parecerle una comida deseable. Nota número, creo que es 23. Permítame un segundo, no se ve bien. Correcto, nota 23. Veas interpretación de los sueños, páginas 132, 135, 127 y 130. Ok.
Permítame un segundo. Ahí está. En los adultos, por otro lado, el disimulo se convierte en una segunda naturaleza. Disimulo, por decirlo de alguna manera, es más bien una relación compleja la que podemos tener con nosotros mismos. No siempre el placer es bien recibido. No siempre el dolor es evitado en la adultez. Y podemos decir cómo el, el sacrificio de la satisfacción puede ser en sí mismo para un adulto satisfactorio, aunque claro está, nuestro cuerpo diga otra cosa. Por ponerlo de una manera, queridas y queridos, dice el texto, la buena educación de la vida cotidiana y, dramáticamente, la censura de la prensa, son los modelos que los que sueñan imitan cuando encubren sus deseos con máscaras de aspecto inocuo y prácticamente impenetrables. En pocas palabras, el sueño manifiesto es lo que la censura interior del que sueña permitirá que emerja a la superficie de la conciencia, lo que sigue está entre comillas. De modo que podríamos establecer el origen de la forma de los sueños en dos fuerzas, corrientes o sistemas. Repito, dos fuerzas psíquicas o corrientes psíquicas o sistemas psíquicos, de las cuales una da forma al deseo que debe expresarse mediante el sueño, mientras que la otra ofrece la censura a ese sueño, a ese deseo del sueño y provoca una distorsión de su expresión. Véase Interpretación de los sueños, páginas 149 y 143-44. Ajá. Dice el texto. El reconocimiento de que el sueño incluye tanto un contenido manifiesto como pensamientos latentes le permite al intérprete llegar hasta los conflictos que los sueños encarnan y disfrazan. Falso. Falso. No, no se puede, queridas, queridos. Se los muestro en pantalla. Verdad posfreudiana, podríamos decirlo. Una verdad que atenta incluso en contra de la identidad del texto, la interpretación de los sueños. Supongamos, yo les cuento a ustedes mi sueño. Perdí a mi perrito en mi sueño. Ajá. Y ustedes dicen, bueno, fue un sueño. Qué bueno que no está perdido. Tienes razón. O bien, tú quieres perder a tu perro. No, no, ciertamente no. Esa es resistencia contra el análisis. Pero, queridas, queridos, una cosa diferente es, háblame de tu perro, ¿cómo está? Tiene mucho que no lo veo. Pum, por ejemplo. ¿Ah? No es, ¡ah, interpretación! Ahí tienes tu interpretación. Y te callas. No. No, 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 no. En mi interpretación yo te digo tu conflicto. Tampoco. No, queridas, queridos. Es ir acercándonos a una experiencia humana desde la humanidad, no desde un salud mental. Te voy a dar salud mental aunque no quieras. Dice el texto. Lo voy a dejar en pantalla. Estos conflictos se zanjan usualmente mediante la confrontación violenta de las pulsiones que quieren gratificación con las defensas que quieren negarla. Confrontación violenta. Ahora el psicoanálisis es confrontación violenta. No, por favor, no lo hagan. No lo hagan, por favor, porque eso no es psicoanálisis. Es tal vez coaching psicoanalítico o psicoterapia confrontativa de no sé qué, tomando el psicoanálisis como pretexto para violentar a la gente. Pero no lo hagan. No, por favor, que eso no es psicoanálisis. Y en serio, querido doctor Freud, ¿qué se hizo de su obra? Dice el texto, es que voy a buscarlo. Cuando lea la interpretación de los sueños con las dos traducciones, ¿en qué?
Momento. Dice Freud, confrontar. No. No, 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 no. Queridas, queridos, si justamente les estoy hablando de que a veces es difícil para uno mismo volver sobre nosotros mismos para admitir un significado derivado del sueño que nos toca un nervio doloroso en nuestra propia historia. ¿De qué diablos le sirve a un analista confrontar y decir, tengo la verdad y te vas a callar y te voy a dar salud mental aunque no quieras? No, mejor lo dejo de ver. ¿Yo para qué quiero ir a la plática con una persona con esa clase de crueldad? Nope. Y justamente, el historial del hombre de las ratas empieza así, para que vean que no había confrontación. Llega un militar, no era cualquier persona, un militar a consulta con Freud. El militar se acuesta en el diván y el militar dice, es que. Y Freud, cálmese, dice el militar poco a poco y alterado, lo he leído, estoy de acuerdo con usted. Hay una relación de lo que quiero decir, pero no puedo decirlo y por supuesto desecho el militar. Hay una relación de lo que usted ha escrito con lo que yo he vivido, que no puedo decirlo, no me puede salir en palabras. Y Freud lo ayuda. ¿De qué forma? Ok. De lo que usted me ha dicho, yo puedo pensar, a lo mejor me equivoco, pero puedo pensar esto y esto y esto y esto y esto. Pero de lo que usted me ha dicho, no estoy interpretando, simplemente estoy tratando de ir un poquito más allá de lo que su propia censura no le deja hacer. Y el militar dice, es eso, es correcto. Ajá. Interpretación, no. Confrontación, menos. Imagínense un doctor chiquito, judío, flaquito, Freud, frente a un militar, pegándole. A ver, dígame. No, 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 el militar se para y lo mata. Y eso no era posible, una confrontación de que no, 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 no. Entonces, les dejo también el historial clínico del hombre de las ratas. Un militar, no vivía cualquier cosa, era un sujeto acostumbrado seguramente incluso hasta matar, pero, por favor, confrontar, que confronten a sus padres estos autores, pero, dice el texto. Pero el sueño puede también presentar enfrentamientos de otra clase. Los deseos pueden chocar entre sí. En 1909, en la segunda edición de la interpretación de los sueños, probablemente irritado por las objeciones puestas a su teoría, Freud agregó un notable ejemplo de este conflicto inconsciente. Sus pacientes, resistiéndoseme, es decir, será cuestión de revisarlo porque los pacientes resistiéndoseme por lo general producían sueños en los cuales existía un deseo visiblemente frustrado. Estos sueños antideseo, nota 25, como los denominó Freud, desplegaban el deseo de demostrar que Freud estaba equivocado. Y entonces hubo un deseo cumplido. Pero, a ver, nota 25, interpretación de los sueños. Ajá. Páginas 163 y 157. Pero no lo llevaron a dudar de que estaba en lo cierto. Incluso el sueño de angustia, que parecía una espectacular refutación de la teoría freudiana, no lo era en absoluto. Se trataba de un sueño que representaba un deseo producido en el inconsciente pero repudiado por el resto de la mente. De ahí que el sueño manifiesto estuviera cargado de angustia. Nota número 5. Esa está aquí abajo. Freud elaboró este capcioso argumento en una larga nota a pie de página agregada en 1919. Véanse páginas 150, 580 o 581. Este planteamiento da lugar a la incómoda pregunta de si pretende estar en lo cierto en todas las situaciones, de modo que su teoría no pueda ser refutada. Falsacionismo es lo que he estado también revisando.
Un sueño fácilmente interpretable como una realización de deseo lo confirma y también lo hace un sueño angustiado, que parece ser exactamente lo opuesto. La explicación reside en la concepción freudiana de una mente como un conjunto de organizaciones en conflicto recíproco, es decir, en conflicto entre sí. Lo que quiere una parte de la mente es probable que la otra lo rechace, a menudo con la aparición de mucha angustia. Pero, queridas, queridos, el punto es esto. Esa angustia no miente. Esa angustia está ahí. Y a partir, podemos decirlo, de un sueño que es, en sentido fáctico, en sentido social, físico, un sueño es completamente inocuo, completamente sin poder. Sin embargo, aquí, en el corazón, en la garganta, al dormir, el sueño tiene todo el poder sobre el sujeto. Todo. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Eso es el punto central, pienso yo. Vamos a acabar el día de hoy con esto. Por ejemplo, un niño reprime como totalmente inaceptable el deseo sexual que le despierta a su madre, pero ese deseo persiste en el inconsciente y habrá de emerger de un modo u otro, quizás en un sueño de angustia. Lo que Freud proponía en este punto, en consecuencia, no era una retirada con respecto a su formulación original, sino una ampliación. Un sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido o suprimido. Nota 26, seguramente, interpretación de los sueños. Páginas 166 y 160. Dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Hoy les mostré mucho el texto, pero eh, no es tanto, es solo un par de páginas. Entonces, olvidé que había mencionado también más allá del principio de placer, donde Freud expande la lógica de los sueños al juego infantil. Pero, por supuesto, hay mucho que decir al respecto, hay mucho que estudiar justamente sobre la naturaleza de la posibilidad de un inconsciente. Pero me voy a apagar y voy a cerrar ya el video porque está empezando a llover cada vez más fuerte y tengo miedo que se me vaya la luz. Bye, queridas, queridos.